bien. Perfecto. Lo que yo voy a presentar aquí es un poco un recorrido, un pequeño resumen, como digo, del borrador que tenéis, que trata sobre la biblioteca de la Sexta Duquesa de Aveiro y las misiones católicas. La Sexta Duquesa de Aveiro, María Guadalupe de Lencastre, fue una mujer muy conocida en su época, que después cayó en el olvido, aunque en la última década por fin ha empezado a rescatarse y hay varios historiadores que nos hemos interesado por ella. En su época, sobre todo, hubo dos aspectos que la hicieron muy famosa. Su relación con las misiones, su apoyo a las misiones católicas en los lugares más recónditos del planeta, llegó a ser conocida como madre de las misiones, y por otro lado, su enorme cultura, que se materializa en una biblioteca de más de 4.000 volúmenes, que, como decía antes, se depositó en Marchena, aunque acabó dispersa por muchos sitios, y que además lo que uno ve al estudiar esa biblioteca y al estudiar la relación con los misioneros es que son dos aspectos que no pueden estudiarse por separado. Tanto por el contenido de la biblioteca como también porque la duquesa, María Guadalupe, mantuvo a lo largo de toda su vida una abundante correspondencia con religiosos que le dieron información que después se refleja también en su biblioteca, que le hablaban de libros, que le dedicaron libros también a ella. Así que, como digo, son dos aspectos, su biblioteca y su condición de madre de las misiones, que están íntimamente ligados. Por poner un poco en contexto de esta mujer, que vivió, además tuvo una vida bastante larga, nació en 1630 en Portugal, acabó exiliada a partir de 1660 en Madrid como parte del grupo de nobles portugueses que habían preferido permanecer fieles a Felipe IV. No iba a ser la cabeza de su casa, pero por avatares del destino, pues termina siendo la cabeza del Ducado de Aveiro, que es uno de los más antiguos de Portugal. Y además, también por avatares del destino, casada con alguien que tampoco iba a ser el duque de Arcos, pero termina heredando de Arcos. Así que en ese matrimonio se unen dos casas importantísimas, tanto de Castilla como de Portugal. El matrimonio no acabó bien precisamente por cuestiones que tienen que ver con la herencia portuguesa, y ella un poco se refugia durante toda su vida en esta relación con las misiones. Lo que os he puesto ahí, que no está en el borrador, es una carta, por ejemplo, de Carlos I a su embajador de Inglaterra para decirle que, o sea, al embajador de Inglaterra en Madrid, para pedirle que salude a la duquesa y que le comente su preocupación por su caso. A lo largo de toda su vida, especialmente a partir de los años, bueno, aquí tenéis esta es una obra sobre derecho, sobre el título del Ducado de Aveiro y la desnaturalización de la duquesa una vez que se pasa a Castilla con los enemigos de la corona portuguesa, ¿no? Como digo, fue objeto de numerosos pleitos que amargaron la segunda mitad de su vida y la llevaron a separarse incluso del marido. Si algo no le faltaba a la duquesa de Aveiro era agencia, desde luego. Como decía, ella se refugia un poco en estas misiones, sobre todo a partir de los años 70. Y a partir de entonces hay una correspondencia continua con distintos misioneros. Yo tengo localizadas unas 91 cartas que ella recibe, 91 cartas que ella recibe de misioneros en distintas partes del globo. De Europa la mayor parte, 34 proceden de Europa, sobre todo de España, pero también hay 32 cartas desde Asia, sobre todo de China y de Macao, aunque también de Goa, y 20 cartas de América, todas ellas de Nueva España. En concreto del padre Eusebio Quino, que es la correspondencia que más se conoce, porque además Ernest Burrus publicó en los años 60 buena parte de la correspondencia entre Eusebio Quino y la duquesa de Aveiro. Como digo, es una de las relaciones epistolares más conocidas que hay, que empieza precisamente en 1680 desde Cádiz, y es muy interesante porque, como tenemos bastantes cartas del mismo personaje, y además estas están todas traducidas al castellano, de las otras cartas hay muchas en latín, en francés, en italiano, aquí se puede ver un poco cómo es esa relación que ella tiene con los misioneros, cómo hay un intercambio continuo de información, un intercambio que va en los dos sentidos. Los misioneros le ofrecen información
sobre las órdenes, sobre otros misioneros, pero ella también le da información a ellos, incluso a veces sobre las propias órdenes de los misioneros. Quino recibe, por ejemplo, una carta de la duquesa y junto a esa carta ella le envía otra carta de Fernando Verbiest, que es el famoso misionero que está en Pekín, en la corte china, y ella le informa a Quino, o sea, le manda directamente una copia de la carta de Verbiest a Quino, que también es jesuita, y Quino le dice que además él va a reenviar esa carta a otros misioneros de distintos puntos, de España y de Europa, o sea, de Alemania, donde él había estudiado, de Sevilla también y de América. Así que es interesante ver eso, como ella a veces hace de intermediaria en la transmisión de información, incluso entre misioneros de la misma orden. Además, se ve claramente cómo ella recibe información desde distintas fuentes, tanto de estas cartas de los misioneros como de otras fuentes que ella tiene. Su corte era conocida y como además desde su casa en Madrid esa información se transmite al resto del mundo. En esta carta que está impresa precisamente, que es decir, una carta circular acerca de la muerte de Fernando Verbiest, que era el rector del Colegio de los Jesuitas en Pekín, aquí se especifica, como veis en el subtítulo, que llegó a Roma el 21 de marzo de 1691 y el original en latín está en poder de la excelentísima señora duquesa de Aveiro. Así que, como digo, su corte era un centro de recepción y redistribución sobre las misiones. No solo, ese interés sobre las misiones no solo es en el plano religioso, sino que tiene un contrapunto en información también de carácter científico, de carácter náutico, de carácter geográfico, que además se ve muy bien reflejado en su biblioteca. Porque es como que al hilo de ese interés por las misiones, la duquesa va desarrollando un interés por la geografía, por la astronomía, por la náutica, como digo. He apuntado antes aquí, no sé, es que he hecho tantos apuntes mientras os presentabais, pero había apuntado algo, bueno, después para el debate lo rescato. Esta idea de la sensibilidad de la naturaleza y de viajar. Esta movilidad, sí, alguien ha hablado de movilidad real y movilidad imaginada. Y el caso de la duquesa de Aveiro, que prácticamente se mueve únicamente para exiliarse de Lisboa a Madrid, y sin embargo tiene una biblioteca en la que aparecen libros de viaje, atlas de todo el mundo. Su biblioteca empieza con la colección de atlas que tiene. Entonces, ahí vemos una movilidad imaginada y una movilidad leída, ¿no? Una movilidad a través de estas lecturas, que son, como digo, un complemento a su interés por las misiones. Las referencias además a los libros son continuas, tanto de los misioneros como de las propias lecturas de los misioneros, de los libros que los misioneros le buscan y le proporcionan a ella, de los libros que los misioneros están escribiendo. O sea, que sus cartas, incluso que sobre todo tenemos las cartas escritas por los religiosos más que nada por ella, pero son una fuente de información continua sobre lecturas y sobre libros y sobre relatos también. Otra fuente interesante en esta relación entre la duquesa, la cultura escrita y las misiones son los libros que le dedican. No solo le dedican libros de religión, pero le dedican varios libros sobre religión y varios libros que son vidas de misioneros, como estos dos que tenéis aquí, ¿no? El varón estático de la vida del venerable siervo de Dios, Fray Francisco de San Nicolás, que además en la dedicatoria se comenta que este franciscano había sido maestro espiritual de la duquesa en Madrid, antes de salir a las Filipinas, o la vida y martirio del padre Diego Luis de San Vítores, que era el primer apóstol de las Islas Marianas, que fueron la misión en las Islas Marianas fue especialmente querida por la duquesa. Y como digo, todos estos intereses por las misiones y por todas esas disciplinas que ayudan a conocer, a informarse, a desarrollar las misiones, todo eso se refleja claramente en su biblioteca, que es una biblioteca extraordinaria, de unos 4.374 volúmenes. Se conservan dos inventarios, uno en Toledo y otro en la Biblioteca Nacional, que son prácticamente iguales. La biblioteca está dividida en 13 apartados que tenéis ahí. Los dos apartados más grandes, si os fijáis, son el L y el M, que son idiomas extranjeros.
que quiere decir que no son ni en español ni en portugués. Los libros, tanto en español como en portugués, están calificados como libros en romance. Esos son los dos apartados que singularmente son más grandes, aunque entre los dos pues no son ni la mitad de todos los volúmenes. En total, los libros en castellano, portugués y latín suman casi el 60% y el resto casi un 40%. Ahí tenéis una división también en idioma, porque además la duquesa era famosa por ser políglota, ¿no? Al parecer hablaba un montón de idiomas y eso se refleja claro en su biblioteca. Una biblioteca que además, y eso posiblemente será muy interesante compararlo precisamente con estas otras bibliotecas del siglo XVIII, porque yo aquí veo todavía, y esto me recuerda más a las que yo estudio del XVI y la primera mitad del XVII, las prensas italianas tienen un peso específico todavía muy grande. De forma singular, las prensas italianas y sobre todo las venecianas son las que más peso tienen. Mientras que supongo que ya para el más entrado del siglo XVIII, las prensas francesas posiblemente, que aquí ya tienen mucho peso, pero posiblemente aumentan aún más. Y, por supuesto, buena parte del contenido, como digo, de la biblioteca, o bien es directamente religioso, hay muchísimas vidas de santos, tanto las típicas de Flos Santorum y demás, como todas las vidas de estos santos nuevos y de estos misioneros que en esos momentos están llevando a cabo su labor por todo el mundo católico, o más bien por el mundo no católico, para conseguir convertirlo. Hay muchas historias de las misiones y muchísima literatura que ayuda a las misiones. Y un aspecto súper interesante también son esos libros que vienen de las prensas de ultramar. No hay ninguno de Asia, bueno, perdón, del Asia portuguesa. Hay un libro de Manila, precisamente de los mártires del Japón, que es uno de los temas que más le gustaba a la duquesa. Hay algunos de Lima y hay hasta 9 libros procedentes de las prensas novohispanas, casi todos de carácter también religioso y muchos sobre misiones. En definitiva, por no alargarme ya, que yo creo que me he consumido los 10 minutos, se trata de una biblioteca que refleja muy bien tanto la condición de erudita de María Guadalupe de Lancastre como su gusto y su afición a las misiones y su interés, ya no solamente por los aspectos exclusivamente religiosos, sino por todas aquellas disciplinas, todos aquellos saberes que pudieran ayudar a las misiones y a los misioneros en su labor de conversión de los nativos del mundo. Y nada más, muchísimas gracias y espero vuestros comentarios. Voy a dejar de compartir pantalla, a ver si soy capaz.